Vive en Estados Unidos hace 40 años, sin embargo, a través de sus columnas, de sus entrevistas, lo sentimos muy cercano. Hoy lo central de esta conversación probablemente no va a ser el Brexit, no va a ser la desaceleración económica de Chile o la recaudación de la reforma tributaria como sería habitual. Hoy vamos a hablar de esto, de su último libro que se llama Conversación Interrumpida, donde este hombre que es de números, de análisis, más bien de asesorías a gobiernos, a instituciones, uno de los economistas que además en Estados Unidos es de los más reconocidos, profesor de la UCLA, decidió contar su historia, la de su familia. Habla de su decisión de militar en el Partido Socialista. Habla de uno de sus primeros trabajos que fue fijando precios en la Dirinco. Desmitifica la figura del gremialista Miguel Kast. Y habla también de cómo termina estudiando en la Universidad de Chicago, apoyado por Rolf Lieders. Es bien ecléctica la historia. Bueno, todo cruzado por una relación bastante entre distante y cercana con su padre, que cuando quiso profundizar ya no se podía. Bueno, estamos con Sebastián Edwards, a quien le quiero dar las gracias por este tiempo con CNN Chile, especialmente con CNN Íntimo, para hablar desde otra parte, desde otra vereda de las personalidades. Siempre se habla, como te decía, del análisis de los números. Hoy vamos a hablar de sentimientos, pero también de números. Sebastián, tú nos estás recibiendo acá en esto que es un hotel. ¿No tienes casa aquí en Chile? Hola Matilde, primero sí. Un saludo, muchas gracias por convidarme, es para mí un placer y un honor. Tengo un departamento, pero como vengo muy poco, al final decidí arrendarlo. Entonces, y es un departamento muy bonito, lo arreglé con mucho cariño, le hicimos unas modificaciones, pero al final estaba vacío como 350 días por año. Entonces decidí arrendarlo. Entonces por eso te tengo que recibir en mi casa, fuera de casa, en el hotel. ¿Y te sientes cómodo cuando viajas? Bueno, viajas tanto que ya los hoteles son parte también de ti, ¿no es cierto? Bueno, son muy impersonales, pero lo que he aprendido un montón como de trucos, de tratar de hacerlos un poco más parte de casa. Entonces tengo cosas con las que yo siempre viajo, una bolsa de lona, que voy llenando de cosas, de cachureos. Trato de viajar siempre con solo una maleta dentro de la cabina del avión. Son pequeños trucos, un librito que siempre llevo. Entonces, un pequeño parlante para escuchar mi música. Entonces, ya aparte de la casa. Casa fuera de casa. Sebastián, ¿por qué un hombre que es catalogado como exitoso, como bastante seguro de sí mismo, sobre todo en la parte intelectual, decide mostrar su intimidad con todas las vulnerabilidades que implica mostrar la intimidad? Mira, es una historia, en cierto modo, bastante simple. Yo escribo una columna en La Tercera y en una oportunidad escribí una columna sobre los Chicago Boys, en que conté cómo había yo llegado a la Universidad de Chicago, cómo me habían expulsado de la Universidad de Chile, como estudiante, después cómo me habían echado o me obligaron a renunciar de la Universidad Católica ya como profesor joven, y llegué a Chicago y causó bastante interés. Era un aspecto de la historia de Chile que la gente había olvidado, no recordaba, y me propusieron que escribiera un libro, y al principio mi idea era más bien hacer una recopilación de columnas, pero a medida que iba avanzando me di cuenta que era lo que iba saliendo de mi computador era mi historia personal. Pero sobre todo esta columna generó bastante revuelo porque tú hablabas de Miguel Kast y de cómo te había perseguido, de lo que vamos a hablar después para seguir un poco la línea cronológica. Claro. Pero se desmitificaba una persona que en la figura de los chenstatianos es casi cercano a la santidad. Bueno, yo lo que hago, lo que cuento es la verdad, es lo que yo viví. Y naturalmente que yo sí tengo y tenía conciencia que Miguel era reverenciado por un cierto grupo. Él siempre fue muy amable y muy simpático conmigo. Y a mí una de las cosas ahora que salió el libro y que la gente lo está leyendo me han preguntado mucho, es
¿Qué creo yo había detrás de esta afán de Miguel Cast de, personalmente a mí, y no sé si acaso sucedió con otros, me despidieran de distintos trabajos, me quitaran la beca, no me permitieran seguir estudiando en Chicago? Y la respuesta es que yo no sé, nunca lo hablamos. Él fue siempre amable, siempre sonrió, tenía una sonrisa, Miguel Cast, que era muy cautivante. ¿Nunca lo enfrentaste? Nunca lo enfrenté. No, todos vivíamos en el miedo en esa época. Ni siquiera haciéndole una pregunta, porque ustedes eran cercanos. Tú Bueno, llegaste a ser su ayudante en el curso más importante, terminaste casi dictándolo tú. Claro, yo era ayudante de cátedra de él y nos reuníamos muy a menudo, una vez por semana mínimo, en su casa. Él vivía en un departamento modesto, era joven, estaba casado, tenía ya hijos, pero en Carlos Antunes, esquina de Providencia. No en las torres altas, sino que hay unos bloques un poquito más bajos, con unos departamentos dúplex. Nos juntábamos en su casa siempre. Yo creo que lo que pasó es que ese es lo más probable, sin saber, es que la actitud de Miguel es el reflejo de una época. Una época donde había blanco y negro y uno o estaba con alguien o si no era considerado enemigo. Y Miguel a mí me hizo muchas invitaciones, me invitó a que trabajara con él en el gobierno, cosa que yo le dije que no. Me invitó a que, me ofreció darme una beca siempre que yo volviera a trabajar en Odeplan, yo le dije que no. Me invitó a que me uniera, o por lo menos explorara el movimiento Schoenstatt, del cual él era un miembro muy devoto, yo también le dije que no. Entonces yo me imagino que en este mundo, en esta época en que había esta dicotomía, o estás conmigo, y si no estás conmigo estás en contra mío, él puede haber pensado que entonces yo era parte del enemigo. No lo sé, pero esto es lo que sucedió. Y obviamente que el objetivo del libro... Pero la frase es hecha en este comunista. ¿Perdón? La frase que él usa es hecha en este comunista. Bueno, era un adjetivo generalizado, digamos, o puede haber dicho, esto sucedió hace 40 años, puede haber dicho hecha en este upeliento. Digamos, claro. una u otra, pero obviamente que no era... Ahora, el objetivo del libro no era desmistificar a Miguel Cast. No, y de hecho es una parte... digamos, debe tener de 320 páginas, debe tener 6 páginas. Pero juega un rol muy importante en mi historia porque primero consolida mi amistad, en ese momento de una relación jerárquica, porque era mi jefe, con Rolf Luders. Que decide que mientras yo haga el trabajo bien, él y el grupo VHC, Javier Vial, se unió a esto, me iban a defender. Y que no importaba si lo llamaba el general Contreras o otro miembro del gobierno, o el mismo Miguel, y pidieran que me despidieran, mientras yo hiciera mi trabajo bien, ellos me iban a defender. Y eso a mí me lo dijo Rolf con toda claridad. Porque en esa época tú además escribiste una columna, te peleaste con José Piñera. Esa fue una pelea adicional. Exactamente. Yo era... un poco ingenuo, quizá. Entonces me peleé con José Piñera y esa fue la pelea que catapultó que yo saliera y me fuera a Chicago. Curiosamente, quizás debe ser porque Miguel es tan querido y José Piñera es más bien controversial. La gente se ha enfocado en lo que yo cuento sobre Miguel Cast, cuando para mí fue mucho más traumático la pelea con José Piñera. Claro, pero a nadie le extraña. Ahora, dentro de esta historia ecléctica, tú partes contando que empezaste a estudiar de chico, el kindergarten, lo hiciste en un colegio de niñas que era de tu abuela, donde habían 500 mujeres y 4 niños en la Maisonette, que eran ustedes. Después de esto pasaste por los padres franceses, donde cuentas una historia bastante particular, que es una historia de un abuso cuando tú tienes 7 años por parte de uno de los sacerdotes de ahí. Hablas de tu vida de bombero, fíjate, conscripto, o sea, hay muchas cosas, pero lo que más me llamó la atención fue que un hombre que provenía de una familia tradicional, que terminaste estudiando después de los padres franceses en el Grange, decide a los 16 años partir en una micro e irse a inscribir al Partido Socialista. ¿Por qué? Mira, es una muy buena pregunta y el hecho que yo a los 16 años con mi querido compañero Luis Plasencia, un muchacho que provenía de Talcahuano, nos hayamos inscrito en el Partido Socialista estando todavía en el Grange. Hoy día suena muy exótico, pero en esa época es un poquito menos exótico de lo que suena. En finales de los años 60,
se produce en América Latina en general y en Chile en particular una especie de ruptura, en cierto modo similar a lo que está sucediendo hoy día, en que los jóvenes deciden tomar una actitud política de exigir mayor igualdad, cambios políticos importantes. Hoy día no se meten en los partidos. Hoy día no se meten en los partidos. Pero en ese momento, muchos muchachos y muchachas de colegios de clase alta, por llamarlos de alguna manera, empiezan a militar, pero militan en el MAPU. Y el MAPU es como una especie de partido político de los niños bien y las niñas bien. Y Luis Plasencia y yo consideramos esa opción. Y fuimos, yo creo que Máximo Pacheco me convidó, el actual ministro, a una o dos reuniones del MAPU. Y como yo cuento en el libro, a mí me pareció que era como estar en una kermés del Villa María. Entonces, era como un poquito más de lo mismo. Unas niñas que querían estudiar pedagogía en la Católica. Entonces, entonces con Luis Plasencia decimos, nosotros necesitamos un partido de verdad, si vamos a hacer de izquierda, un partido de izquierda de verdad. Teníamos una inclinación y una inquietud político-social. Y decidimos el Partido Comunista no, apoyaron la invasión a Checoslovaquia, a la invasión a Hungría en los años 50, son muy doctrinarios, entonces decidimos no. Y quedaba el Partido Socialista, un partido auténticamente obrero y chileno, que tenía como símbolo un mapa de América Latina con un hacha, y nos fuimos a inscribir al Partido Socialista vestidos de uniforme del Grange, en micro, en Vicuña Maquena, y no se rieron de nosotros. Eso fue, mirado de la perspectiva de hoy, era muy gracioso. Nos recibió la gente que estaba ahí, de la dirigencia, y no se rieron de nosotros. ¿Y cuán en serio te tomaste esta militancia en el Partido Socialista? No, yo me la tomé muy en serio. Y después hubo una vorágine, porque como cuento en el libro, durante la campaña presidencial del año 70, esencialmente lo que yo hice fue salir a pegar afiches, a pintar unas paredes por Allende. No teníamos derecho a votar. De hecho, yo tenía 17 años recién cumplidos, es decir, tampoco con las reglas, en ese momento había que votar a los 20, se podía votar a los 21, pero incluso con las reglas actuales yo no hubiera podido votar. Pero después llego a la universidad, entramos a la Universidad de Chile, decidimos entrar a la Universidad de Chile con un grupo de estos amigos, incluyendo el ministro Pacheco hoy día, Jorge Bande y otros, y habiendo quedado en la Chile y en la Católica, decidimos ir a la Universidad de Chile, que en ese tiempo quedaba en la Avenida República. Y estaban construyendo la línea 1 del metro, que no la construyeron como un túnel. Tú eres muy joven, no sabes, pero se hizo un hoyo. Entonces, Providencia, Apoquindo, la Alameda, era un hoyo abierto, y era muy difícil llegar del barrio de Providencia, donde yo vivía, hasta República, pero íbamos todos los días. Y en la Universidad de Chile, cuando llego yo a los 17 años, me presento al grupo del Partido Socialista y me dicen, mira, lo que pasa es que aquí todos los alumnos de tercer año para arriba ahora trabajan en el gobierno, porque el gobierno de Allende no había suficientes técnicos, entonces los estudiantes de economía pasaron a tener funciones en empresas o ministerios, así que tú vas a ser ahora el portavoz de los socialistas en la universidad, en la Facultad de Economía. Y yo me morí de miedo. Dije, pero yo apenas balbuceo, ¿cómo tengo que hablar delante? Y ahí cuento todas esas historias de tener que lanzarse a la piscina, hablar en una asamblea, subirme arriba de una mesa, que no sabía cómo terminar el discurso. Bueno, ya aprendiste. En esa época también conociste, digamos, viste a Michelle Bachelet, que en esa época era bien mítica, porque yo los entrevistaba a los dos por separado. Ennio Vivaldi con Michelle Bachelet eran como las figuras bonitas de estas, digamos, manifestaciones que ellos circulaban en un jeep. Bueno, eso lo cuento pero tú habías escuchado antes que andaban en el jeep, ¿no? Sí, porque entrevisté a Ennio Vivaldi. ¿Ennio te contó del jeep? Sí, por supuesto. Porque yo no sé si acaso Ennio lo cuenta como parte de su historia. Lo cuenta y lo asume también. Yeah. Sí. No, yo lo cuento, yo tengo un capítulo completo y que es un capítulo bien bonito y que tú ahora contaste del final, así que lo podemos hablar. No, pero es que este libro, no estoy contando el final, además habla, o sea, cruza toda una historia del Chile que yo creo que a muchos los va a hacer llevar la historia hacia atrás o conocer la historia, lo que es súper interesante, además de ir conociendo la historia de Sebastián. Así que es bien entretenido por eso. Pero claro, ya me llama la atención de que tú describas a la actual presidenta de esa forma como esta yo la joven, miraba embobado.
porque eran estas manifestaciones y los distintos grupos estaban, y eran muy populares las manifestaciones. El grupo del Mapu era un poquito más clase alta, clase barrio alto, los socialistas, los comunistas muy duros, y de repente aparecía este Land Rover que era como un jeep sacado de una película de Humphrey Bogart, y con este tipo muy guapo, un poco rubio, y yo hace tiempo que no veo a Ennio, pero hablaba con una voz como un poquito, tiene todavía esa voz como arrastrada, y compañero, apártense, y como que se abría como el mar rojo, y pasaba el jeep con Ennio, que era blanco, de ojos azules, y Michelle con la bandera. Y yo la miraba con los ojos completamente embobados, y los saludaba para ver si me hacían subir al jeep, nunca. ¿Tú le contaste después a la presidenta esto? No, las pocas veces que hemos estado a solas hemos recordado esa época. Fue muy divertido una vez porque me convidó a almorzar en la primera presidencia. Yo había dicho en una entrevista que no la conocía. Y lo que pasa es que yo me he puesto como medio gringo, y conocer en Estados Unidos, conocer a una persona es una cosa más formal. Y yo, entonces, lo primero que hace la presidenta cuando me reta, me dice, pero ¿cómo dijiste que no nos conocíamos si nos conocíamos? Bueno, ¿cómo nos conocíamos? Nos cruzábamos en la sala, la oficina que tenía la Juventud Socialista, la Federación Juvenil Socialista, en la fecha. Pero ella era mayor que yo y yo la veía como inalcanzable. Nos cruzábamos y nos saludábamos. Hola, hola. Yo sabía cómo se llamaba ella. Yo suponía que ella no sabía cómo me llamaba yo, pero sabía. El compañero de economía, sí. El compañero raro, que además se llama Edwards. Bueno, y este compañero raro que convió a almorzar en este primer gobierno, ¿por qué te convió? ¿Te quería ofrecer algo? No. Era para conversar un poco cómo estaba la situación económica. No. Ya, porque vamos a hablar de ofertas y ese es el segundo tomo de las novelas. Ese es el segundo tomo de la novela. Ahora, de las memorias. De las memorias. Es como novela, pero es memoria. Sí. Tú, al poco tiempo de estar en la Universidad de Chile, digamos ya al tercer año, tuviste también que asumir este rol de técnico y partir a trabajar, y te fuiste a la Dirinco a fijar precios, Sebastián. ¿Cómo ves desde hoy, desde esta postura ya distinta, porque hiciste todo un recorrido, cómo te ves tú a los 19 años fijando precios en la Dirinco? Esa es una historia que tiene muchas aristas. La primera es que el mundo ha cambiado completamente. En esa época había mucha gente que creía que la planificación centralizada, en que la autoridad fijaba los precios y les decía a las empresas cuánto producir de cada bien, era la solución al desabastecimiento, al desperdicio. Por ejemplo, se hablaba todas como clases de economía para niños chicos, ¿no? Todos los días se tiran a la basura no sé cuántas cajas de manzanas. Si tuviéramos un sistema bien planificado, las manzanas que se producen serían exactamente iguales a las manzanas que la gente quiere comprar. Y nosotros creíamos que eso era posible y que eso se lograba manipulando matemáticamente unas ecuaciones y todo lo demás. Y lo curioso en esa época era que estas ecuaciones que uno manipulaba daban como resultado los precios a fijar, pero que eran muy parecidos a los precios capitalistas. Y a nadie se le ocurría pensar, bueno, entonces, ¿por qué no usamos los precios capitalistas que están ahí? Y yo me fui a trabajar a los 19 años como el jefe de gabinete de un ingeniero, Boris Reidemann, que era el director de precios y costos de la Dirinco. Y yo le organizaba la oficina, le llevaba la agenda. Yo no era el jefe, obviamente, pero tenía la capacidad de perder un expediente, ponerlo encima, embolinar la perdiz, cosa que nunca saliera, acelerar y todos los precios de Chile estaban fijados. Yo a los 19 años tenía poder para decidir si un par de zapatos se costaba 2.000 escudos o 2.224 escudos. Era una locura. Así es. Bueno, en eso llegó el golpe. Tú estabas trabajando en la Dirinco, todavía estabas estudiando en la Universidad de Chile. ¿Cómo te sorprendió el golpe?
Eso es lo que vamos a hablar después de una pausa, Sebastián. Esto es CNN Íntimo, estamos conversando con Sebastián Edwards, el economista, pero estamos hablando de otros temas que no son de economía, de este libro, en el que vamos a seguir un poco conversando en la siguiente etapa, porque ya también vamos a pasar a hablar de otros temas y para que ustedes también tengan ganas de leer este libro. Así que vamos a hacer una pausa, la primera, y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo y en esta edición estamos junto al economista y profesor de la UCLA, Sebastián Edwards. Estamos hablando más que de economía, de este último libro, de esta conversación interrumpida que ahora nosotros retomamos nuevamente. Y estábamos hablando de la época del golpe, el año 73, y este golpe que te encontró en la Dirinco y en la Universidad de Chile. ¿Qué cambió para ti, Sebastián, el golpe? Bueno, nos cambió la vida en varias dimensiones. Ahora, te voy a contar una cosa que es distinta. La historia de la gente que sufrió, que fue torturada, a mí afortunadamente no me tomaron preso, yo era demasiado poco importante. Pero junto con el miedo, a lo poco tiempo, nos dio un ataque de aburrimiento. Piensa que nosotros éramos estudiantes universitarios, dirigentes políticos, y además trabajábamos en el gobierno a tiempo completo. Es decir, ocupábamos 15, 18 horas del día en forma absoluta al tema de la política, de una manera u otra, porque en la universidad estudiábamos un poco, pero política, hasta las manifestaciones, y de repente tienes 15, 18 horas en el día en que no tienes nada que hacer. Además no puedes salir de tu casa. Mi mamá, por ejemplo, me prohibió salir de mi casa. Y yo tenía 19 años y me dijo, tendrás 19 años y querrás ser revolucionario, pero de esta casa no sale. Y no sale. Y se plantaba firme, me decían, porque te van a matar. Eso... Y yo tenía una citroneta, que aquí tampoco ahora se acuerda mucho la gente de lo que era, que andaba así, y mi mamá me quitó las llaves y no me las devolvió. Entonces yo, a los 2 días, le hice contacto debajo del tablero y salí con mi citroneta dando tumbo. Y mi mamá, con mucha razón, me dijo, mira, yo las llaves no te las voy a dar. Y si te ven en alguna parte, no frente a la casa, poniéndole los cables debajo del tablero, van a creer que te la estás robando, que eres un guerrillero, y te van a matar. No salgas. Entonces yo le encontré razón. En esa época no le encontraba mucha razón a mi mamá. Y no salí. Entonces el tedio y el miedo mezclado con el tedio, con el aburrimiento, es una cosa que yo recuerdo como bien tenebrosa. Ahora, yo tenía una polola en la época anterior, pero que yo la había completamente abandonado porque me dedicaba a la política y al trabajo. Y traté de recuperarla y cuando le fui a tocar el timbre de la casa me salió a atender otro joven, porque obviamente ella cambió de muchacho. Entonces también eso, ahora te estoy contando la pequeña historia y el resto, los amigos que desaparecían. Eso es lo que te quiero preguntar, porque eso no está contado en el libro y me imagino que después de militar tan intensamente en años como esos, militar y conocer a mucha gente y hacer amigos. ¿Tú hiciste amigos dentro del Partido Socialista? Sí, claro, mucho. Bueno, ¿qué pasó con tus amigos? Bueno, distintos amigos tuvieron distintos destinos. Yo tuve una reunión muy bonita hace menos de un año con un grupo de estos amigos del PS, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Y ellos eran no solo militantes del PS, sino que eran ex cadetes navales. Y lo pasaron particularmente mal. Y uno de ellos, un querido amigo, además, por coincidencia, se llama Augusto Pinochet. Y cuando lo tomaron preso a Augusto, le preguntaban su nombre en el Estadio Nacional. Y cuando él decía Augusto Pinochet, graciosito y nuevo golpe. Y nos juntamos en el Caleuche.
Y para mí fue particularmente interesante cómo estos... y me reflejó un nuevo Chile. Y cuando Sí, mis pero amigos... Sebastián, lo que yo quiero oír es que tú en esa época ya tenías amigos, desaparecía gente. ¿Qué hiciste tú por ello? Bueno, lo que se pudo, esconder algunos documentos que pasaran por la casa, ese tipo de cosas. Cuando empezaste a saber que la gente desaparecía, que había ejecuciones, que empezaban a ser torturados, ¿qué fue lo que cada uno pasó contigo? ¿Tú sí, sabías? Bueno, obviamente que había rumores y se sabía. Cada uno de nosotros contribuía a su manera, con pequeños gestos, con pequeñas protestas. Yo cuento cómo en la Universidad Católica, una vez cambiado a la Católica, tratábamos de disfrazar estas protestas con preguntas matemáticas en las clases. Pero era una época terrible. Patricio Meller, un economista muy distinguido, fue delatado por uno de mis compañeros, no sé por qué, no compañeras, no sé, y fue amenazado también con que lo iban a despedir si seguía hablando mal del programa de gobierno. Y no había hablado nada, Patricio, estaba enseñando un curso de economía en que algunas de las cosas que él demostraba con sus ecuaciones, porque él venía de la escuela de ingeniería, contradecían a los Chicago Boys. Así que, ¿qué es lo que hicimos? Yo contribuí con lo que pude, algunos contribuyeron más, otros contribuyeron menos. ¿Te arrepientes de no haber contribuido más? No era un momento para heroísmos desmedidos. Cuando a mí se me pidió, y lo que pude, pasarlos por la casa, etcétera, todo eso lo hice. Ahora, no me fui a la montaña, no me fui al monte. Pero te fuiste a la Universidad Católica, que eso me pareció como, me salvé. No fue eso. Mira, nosotros postulamos a la Universidad Católica un poco como un juego. Estábamos seguros que no nos iban a aceptar, y nos aceptaron. Pero tú tienes que pensar que en la Universidad Católica había un grupo, en esa escuela, de izquierda. El senador Carlos Montes estudió y se graduó de la Escuela de Economía de la Católica. El exministro Álvaro García se graduó de la Escuela de Economía de la Universidad Católica. Es decir, no es que llegáramos a un grupo donde no había nadie. Había bueno, tú cuentas que el presidente de la federación o de la facultad el presidente de la facultad tenía un hermano, claro, Ignacio Guerrero, tenía un hermano que eventualmente desapareció. Fue apresado, yo creo que a fines del 74, a fines del 75, y desapareció. Para nosotros fue una gran sorpresa haber llegado a que nos hayan aceptado en la Universidad Católica. Ahora, cada uno hacía los gestos que podía. Yo lo que decidí desde el principio, no voy a trabajar nunca para la dictadura y no voy a aceptar un peso de la dictadura. Lo cual muchos de mis compañeros de izquierda no cumplieron, no tuvieron otra opción que trabajar eventualmente en una repartición pública. Los economistas al final que trabajan en empresas no son tantos. Sebastián, tú ya te estabas desilusionando, venía un proceso de desilusión del socialismo, cuando te encontraron, no sé, en tu auto, la montaña mágica, y no les gustó que tú tuvieras esas lecturas, te empezaste como, ¿por qué voy a estar en un partido donde no puedo ser libre para leer lo que yo quiero leer? ¿Ya había empezado ese proceso? Había empezado. Una de las cosas que dentro a los 16 años, cuando hubo esa ruptura o esa inclinación mía por la izquierda, entre otras cosas, lo que a mí, a toda una generación, nos resultaba enormemente atractivo era la experiencia cubana. Y la experiencia cubana hay que mirarla no desde el punto de vista que hoy día conocemos de privaciones y de un cierto estalinismo y de mucha rigidez, y en una época en que por ejemplo, se apresaron a todos los homosexuales y a los artistas y qué sé yo. La experiencia cubana la veíamos como una experiencia de un ejercicio de la libertad dentro de la igualdad. Pero los barbudos, Camilo Cienfuegos, el mismo Che Guevara, Zaparrastrosos,
Y uno de las consignas de la Revolución Cubana era Cuba, territorio libre de América. Lo libre a mí me parecía extremadamente atractivo. Y poco a poco me fui dando cuenta, en el caso Padilla, Guillermo Cabrera Infante tuvo que escapar de Cuba porque había escrito una novela que supuestamente no era revolucionaria, y eso yo me fui enterando, y de ahí me enteré, cosa que había sucedido antes, que cuando sucedió, yo no tenía conciencia, que fue cuando Fidel Castro cerró el suplemento literario que justamente dirigía Cabrera Infante, que se llamaba Lunes de Revolución. Y cuando cierra eso, Fidel dice, con la revolución todo, contra la revolución nada. Y empieza a cerrar los espacios intelectuales y de libre pensamiento. Y a mí me parecía que esto era raro, pero... Y un día este camarada boliviano, en una reunión de célula, me acusa de revisionismo y todo lo demás, y al final me di cuenta que era porque justamente, como decías tú, había encontrado en mi citroneta, junto con un montón de libros de Marx, yo tenía Moby Dick y La montaña mágica de Thomas Mann, y le parecía que cómo podía yo leer literatura burguesa. Uh-huh. Pero ya, te fuiste desencantando, fuiste leyendo otras cosas, mantuviste digamos, ideario más de izquierda. Yo al final yo me autodefinía como allandista, y Máximo Pacheco, mi gran amigo, me definía como el triple I, que decía él era el escalón más bajo dentro de la izquierda. Entonces yo le pregunté, ¿qué es lo que es el triple I? Me dijo, intelectual, independiente, de izquierda. Lo peor, me puede decir, porque nada. Independiente no puede ser, uno tiene que militar. Intelectual, lo peor, si aquí lo importante son los obreros. Entonces Máximo me decía, ¿cómo puede ser un triple I? Bueno, y este triple I se fue a Chicago, que eso también podría sonar una contradicción. Pero ¿cómo se explica esta contradicción? Porque tú te vas a estudiar a Chicago después que te echan de la Universidad Católica, precisamente por petición de Miguel Kast. Pero te recibe este grupo... Bueno, eso yo quiero aclarar, Matilde, a mí no me echan técnicamente, me dice el director del Instituto de Economía, Dominique Hachette, tú debieras renunciar, porque si te echan te va a afectar tu hoja de vida, y yo renuncié. Y yo estaba pensando, renuncio, no renuncio, ¿cómo lo hago? Cuando a los 3 o 4 días al propio Dominique Hachette le pidieron la renuncia. Y Dominique se fue al Banco Mundial, dejó Chile también. Bueno, y a ti te habían ofrecido trabajo el día antes. Rolf Lieber... Sí, un poquito, por casualidad, un poquito antes. Lo que pasa es que... ¿Y te fuiste a trabajar con él? ¿Cómo? O sea, porque también era una figura que venía de otro pensamiento, de otra línea. ¿Por qué te fuiste a trabajar con él? Bueno, no tenía opción. Así que yo creo que aquí lo que hay que entender es que todo esto fue muy duro. Había que trabajar, había que de alguna manera... era un país muy pobre. Digamos, hoy día... es un mundo diferente. Hoy día hay tarjetas de crédito, no había tarjetas de crédito. Uno tenía plata justa en sobrecitos, para el arriendo, para la micro, para comer, y lo que sobraba lo metía en un cambucho que uno iba acumulando hasta que alcanzaba para sacar a la polola a un restaurante cada 2 meses. Es un país muy pobre, muy precario. Yo quería casarme en ese momento y me echan de la universidad, donde no ganaba mucho por lo demás. Era un sueldo reguleque. Y justo me cae esta oferta de Rolf Ruders, que desde el principio habla muy bien de él, porque él estaba armando para este grupo empresarial un departamento de estudios, y llama a él a la Católica y dice, ¿quiénes son los mejores 2 alumnos en economía? Los queremos entrevistar de esta generación. Y le dicen a él, son Felipe Montt y Sebastián Edwards, que era este muchacho con el que yo me había cambiado, los 2 de izquierda. Chile, sí. Y Rolf, en vez de decir, no, denme los otros 2 que vienen más abajo, nos entrevista y nos hace pasar por todo el los psicólogos y todo. Y al final me contratan a mí. Uh-huh. Y yo me acuerdo del jefe de personal del Banco Hipotecario en ese momento, un señor Correa, que nunca más volví a ver, me dijo, pórtate bien, me dijo. Yo tenía 21, 22 años y él era un señor, no sé, 55 habrá tenido, alto, de bigote, un antiguo bancario, ¿no? Un funcionario bancario. Dijo, pórtate bien. Yo sé de dónde vienes y me caís bien, chiquillo. Pórtate bien. Sí, nada más que eso. Y entonces era un mundo, y empiezo a trabajar con Ruders, y ahí es donde entonces empieza
Ahora, oye, yo te digo, no, yo no me arrepiento. Ya, porque pero las opciones, ¿cuáles eran? tú- Trabajar para el gobierno. Pero espérate. Lo cual yo nunca iba a hacer. Me iba a morir de hambre antes de Dinos trabajar que para la tenías que dictadura. salir de Chile porque te llegaron estos datos de que era mejor irse. Y Rolf Lueder te propone esta idea de que ellos te van a financiar a cambio de que tú vuelvas a trabajar y que te financien en Chicago. No, me dice Rolf, nosotros te financiamos una de las tres mejores, que eran en ese momento, me imagino que Chicago, el MIT, donde estudió Vittorio Corvo, que es bastante mayor que yo, pero que ya había llegado, y Harvard, me imagino. Y yo quería estudiar en el MIT. Entonces yo le digo a Corvo, yo quiero ir al MIT, pero quiero esperar un año. Porque ya me había casado, Alejandra, bueno, una vez que me dan el trabajo en el HC, yo me caso, Alejandra estaba esperando a nuestra primera hija, Magdalena, y le digo, me quiero ir. Y ahí viene el incidente con José Piñera, la pelea a través del Mercurio, las amenazas, llaman a Lourdes, llaman a Javier Vial, mi tío, que era muy conectado, me dice, tienes que salir, y finalmente un compañero de colegio que era, ex compañero de colegio que era oficial de reserva y que lo habían activado, me dice, estás en las listas, y con este incidente con Piñera subió tu nombre, no sabemos, yo no sé si te van a agarrar o no, yo te recomiendo que te vayas. ¿Y partiste a Chicago? No, pero es que esto es junio. Las postulaciones cierran el junio del año anterior. O sea, yo voy donde Lourdes y le digo, mira, esto es lo que me ha pasado tiritando. Yo estoy embarazado de 8 meses. Y le digo, esto es lo que ha pasado, ¿qué hago? Pensando que él me diga, bueno, quédate acá, perfil bajo, te vamos a hacer que trabajes en otra cosa, porque yo tenía un perfil un poquito más alto porque hacía las proyecciones. Y me dice, ándate a Chicago. Pero digo, pero si yo no he postulado, no he tomado ni los exámenes. No, me dijo. Si Alito Harberger, que es el padre de Chicago, cuando él viene para acá, tú lo vas a buscar al aeropuerto, tú lo llevas al hotel, tú lo esperas, si él necesita un número, tú se lo consigues. Y él me ha comentado que te encuentra un chico despierto. Déjame llamarlo. Y delante del mismo Rolf lo llama a Chicago y le dice, oye, Alito, tengo a Sebastián. ¿Te acuerdas, Sebastián, era ese chiquillo que te va a buscar? Sí, le dice Alito. Mira, ¿tú lo aceptarías ahora mismo? Estamos en junio, para septiembre. Y no ha tomado examen, nada. Me dice Alito le dice, sí, que venga. Entonces, yo me voy. La confabulación de los astros se te ha dado varias veces. Pensando que me voy un año, o saco la maestría, que si uno estudia bien duro, sacaba la maestría en un año, y después me voy al MIT. Y Chicago me seduce. Porque eso es lo que te quiero preguntar. Tú te vas a Chicago, pero no eres un Chicago Boy. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la noción... A lo que nosotros conocemos como Chicago es muy Boy. buena. La noción chilena de Chicago Boy es muy chilena y muy particular. Yo diría incluso que cuando se habla de Chicago Boy, entre gente más o menos que capta el tema, piensa directamente en Chile. Yo creo que el Chicago Boy primero es partidario inicialmente, no sé si después de la dictadura, y muy conservador. Y cree en la competencia y en el libre mercado, y muchos tienden a ser más pro empresa que pro mercado. Y yo no fui nunca partidario de la dictadura, soy lo menos conservador que hay, digamos, de hecho mis posiciones con respecto al tema valórico son chocantes para mucha de la gente en Chile, y sí creo en el libre mercado y en la competencia fuertemente. ¿Por qué chocantes? ¿Porque tú eres partidario del aborto a todo evento? Porque... Yo soy partidario del aborto a todo evento. ¿Y en qué otras cosas te sientes tan distinto? Bueno, ese es el tema hoy día esencial en Chile, del cual nadie se atreve a hablar. Y no hay Chicago era... yo creo que fuera de Meo, ni siquiera Meo, no sé, no hay ningún precandidato presidencial que diga, independientemente de lo que piense, yo soy partidario del aborto a todo evento. Es que tú no eres candidato. No, pero te digo, por eso el tema que hoy día divide es muy serio. Sí, y se habla desde posturas bastante, cerradas. Sebastián, vamos a hacer la última pausa aquí en CNN Íntimo, pero ya volviendo a hablar de quién eres hoy, de a quién estás apoyando, porque este hombre acá apoyó a Barack Obama, fue financista dentro de los límites que puede tener una persona, digamos... y traté de apoyar normal. A la presidenta Bachelet, te voy a preguntar y por no me qué. aceptó ni siquiera plata para el taxi. Te rechazó la presidenta Bachelet. Bueno, de todo eso vamos a seguir hablando en el ya último segmento de este CNN Íntimo que estamos conversando acá junto a Sebastián Edwards.
Esto es CNN Íntimo y ya estamos en este último segmento junto a Sebastián Edwards conversando de este libro, pero a partir de este libro también de muchas otras cosas, porque estábamos viendo en qué vereda acá podíamos ubicarlo, pese a que eso de las veredas en Estados Unidos parece que ya no se usa, las veredas políticas. No, pero estábamos hablando, usa, pero son distintas. Son distintas, pero estábamos hablando que apoyaste la candidatura de Barack Obama. Supongo que apoyarás a Hillary Clinton ahora. Sí, bueno, en las primarias yo voté por Bernie Sanders, pero perdió. Pero perdió. Bueno, ahora, ¿votas contento por Hillary? No a regañadientes, pero no con gran entusiasmo, pero voy a votar por ella. Bueno, pero quisiste financiar la campaña de Barack Obama en los términos que una persona como tú puede, que tampoco es tan poco, pero... Sí, hay también... un máximo que yo creo que ahora está como en $2.750 o algo así. Yo le di el máximo. Y se puede dar para la primaria el máximo, y ese máximo se puede volver a dar para la elección general. Y con Obama yo di en ambos casos, así como $5.500 más o menos. Y el año 2012 tú almorzaste con la actual presidenta Bachelet cenaste con la actual presidenta Bachelet en Nueva York y tú le propusiste financiar su pre-campaña o su campaña en ese entonces y ella bueno aparte que todavía no tomaba la decisión. Claro, no nos juntamos para eso, nos juntamos... Pero dentro de la conversación claro, porque a través de ciertos amigos yo manifesté interés de que cuando iba a Nueva York poder conversar con ella y ella también, y finalmente nos pusimos de acuerdo. Y ella no había decidido. Y yo lo que le pregunté dentro de la conversación es cómo podía contribuir un ciudadano común y corriente, pensando que había reglas como las de Estados Unidos, dónde se podía contribuir, y me dijo, no, primero no he decidido y segundo no se puede. Y lo que a la gente más le rió cuando escribí esa columna, a la gente le pareció más divertido, es que al final ella no tenía plata para el taxi, y yo le ofrecí $20 y tampoco me los aceptó. Así que quedé inaceptado por tercera vez por Michelle, porque primero me quería subir al jeep, me dijo que no. Después le quise construir la campaña, no, y después para el taxi tampoco. Tampoco. Ahora, dentro ya de todas esas líneas hay una línea. Primero, el tema de la pre-campaña, que la pre-campaña nunca, entre comillas, oficialmente existió, sin embargo, todos sabemos que existe, porque si no es irresponsable proponer una candidatura si no hay una pre-campaña. Ahora está regulado. Segundo, que ella no acepta cosas que no se deben o no se ven bien, como te dijo, por el tema del taxi. ¿Qué crees tú que ha pasado con Michelle Bachelet desde esa época que parecía incombustible a hoy, donde está por el 20% de aprobación en el tema de las encuestas y donde uno de los temas que ha sido la probidad le reventó en la cara y que fue el tema cabal de su hijo? Bueno, yo creo que una de las cosas que sucede en los países cuando se desarrollan y pasan de ser un país pobre a un país clase media, es que la gente exige más transparencia y probidad de parte de sus líderes. Eso por un lado. Y por otro lado, ella tenía una imagen de ser una mujer muy austera, muy auténtica, muy sincera, muy como, dependiendo de la edad de uno, la prima dorada o la tía bonachona, alguien que uno quiere mucho. Y creo que se produjo una gran decepción justamente por este tema del hijo. ¿Porque ella lo tomó mal? Yo creo que fue mal manejado por el ministro del Interior de entonces, por sus asesores de prensa, de imagen. Ahora, de otro lado, yo entiendo que una madre se angustie por esa situación, digamos, no... ¿Pero tú le crees que no sabía? Y yo le creo que no sabía los detalles, sí. Digamos, ella me imagino que algo habrá sabido que su hijo no era en ese momento funcionario del Ministerio de la Vivienda, sino que era un emprendedor y tenía emprendimiento, pero eso sabía. Uh-huh. Pero el detalle de ese terreno, no, yo creo que no sabía. Uh-huh. Yo tiendo a hacer como dar el beneficio de la duda, no solo en este caso, sino que en general. Ahora, si tú te ofreciste para financiar una pre-campaña, ¿era porque ibas a votar por ella? ¿Votaste? No, a mí me borraron de los registros electorales en forma alevosa y arbitraria, así que yo... ¿Ni siquiera con la inscripción automática volviste a hacer? Me inscribieron automáticamente y después me borraron, no automáticamente.
¿Y te vas a inscribir? No, porque no, digamos, si la inscripción es automática, ¿cómo si no, uno no se puede inscribir? No se puede arreglar. No, yo no sé. Se trató de arreglar, porque yo esto lo conté en un programa y Juan Manuel Astorga me dijo, no puede ser. Y mientras el programa estaba, él se metió en la página del CERVEL y buscó, y efectivamente yo no estaba. Porque te quiero preguntar, ¿Lagos o Piñera? Yo votaría por Ricardo Lagos en ese caso, pero no es hipotético, yo no voto. Claro, porque tienes esa libertad de decirlo. ¿Y por qué Ricardo Lagos? No, yo creo que... Porque tú ya cambiaste de este socialista, ahora... Mira, yo me defino como un liberal progresista. Y creo que dentro de eso Ricardo Lagos tiene una visión del mundo que es más parecida a la mía. Y el grupo que lo apoyaría. El caso del expresidente Piñera, hay detrás de él, o habría detrás de él, un grupo muy conservador. Y yo creo que el mundo cambió y los conservadores no tienen mayor lugar en la dirección de un país. Pueden tener su posición, y Gonzalo Rojas, el historiador, puede armar su grupo de conservadores y eso está bien. Pero yo creo que el mundo, las posiciones progresistas son las que en este momento, además Chile necesita, creo yo, más transparencia, más Tú has sido bastante crítico en la parte del manejo económico. Sí. Y en una de tus columnas escribiste que te habían preguntado en España, recuerdo, ¿cuándo se chingó Chile? Bueno, te quiero preguntar, ¿se puede deschingar Chile? Sí, claro. ¿Cómo? Bueno, yo creo que Chile ya cumplió una etapa, y esa etapa es la etapa de pasar de país pobre a país de clase media. Y una vez que uno pasa a la clase media tiene que decidir, ¿y qué significa eso? Bueno, ya tiene un auto comprado a plazo, tiene un pequeño departamento comprado a plazo, los niños ya, algunos fueron a la universidad, quizás no muy buenas, pero fueron a la universidad, uno ha tomado vacaciones en Miami con la familia y tiene que decidir cuál es el próximo paso. Y en ese sentido, las decisiones son, bueno, voy a seguir o le voy a proponer a mis hijos que sean funcionarios públicos o que hagan un emprendimiento, que se empleen en una empresa privada o en ferrocarriles del Estado, que ya no existe, creo, o en Correos de Chile. Y eso es un poco la situación de clase media y de angustia que tienen los adolescentes que Chile tiene hoy día. Y yo creo que el deschingamiento pasa por entender que hay que hacer un cambio muy radical de manera de pensar que tiene que ver con el futuro, con el siglo XXI, con la tecnología, con todo eso que viene para adelante, cambiar radicalmente el sistema de educación, pero los currículos, no quién paga, que también es importante, pero no es lo esencial. Y hoy día hemos completamente desatendido todo el tema tecnológico. Si tú piensas lo que está pasando... La reforma laboral, por ejemplo, desconoce completamente que vamos a llegar al estamos en el siglo XXI, y que cualquier día, como escribió en una columna, la mitad de la gente que tiene ciertos empleos van a perder su empleo. Y el ejemplo que yo di en esa columna, que es muy concreto, es cómo en Chile la basura la recogen equipos de entre 3 y 4 personas, cuadrilla de 3 o 4, uno maneja y 2 van atrás o 3, echando los desperdicios en el camión. Y en mi barrio, en todos los barrios de Los Ángeles, es una persona con un camión, en el camión y con una mano hidráulica, y que van mucho más rápido. Y el futuro va a ser que ese camión no va a tener ni siquiera conductor. Bueno, la reforma laboral, entonces, a tu juicio, está ya pasada de moda. Completamente. Ya, la reforma educacional, porque tú también hablas de que era necesaria las reformas porque se necesitaba un país más inclusivo, más tolerante, más moderno. ¿Eran necesarias estas reformas? No, yo creo que esta reforma es una reforma que entra por el lado que no corresponde, que entra por cómo se paga. Pasamos a tener universidades malitas y caras, a tener universidades malitas y un poquito menos caras, porque al final lo va a pagar el Estado, y el Estado, ¿cómo lo va a pagar? Va a tener que subirle los impuestos a alguien. O esa plata se podría haber gastado de otra manera, se podría haber gastado mejorando el Transantiago. Hoy día uno de los grandes dramas de la gente de la clase trabajadora, de la gente sin recursos, es lo carísima que es el transporte en Chile. Y como Santiago en particular es una ciudad tan segregada, para llegar a sus trabajos tienen que gastar un montón de tiempo. Entonces, toda la plata las pensiones se podrían haber mejorado, duplicado las pensiones del 60% más pobre en Chile,
con el dinero que se va a dedicar a la gratuidad universitaria. Me llamó la atención que tú defendieras el sistema de las AFP que creó, o sea, José Piñera. ¿Te reconciliaste con José Piñera? ¿O no pasaba por eso? No pasaba por eso. Y a José Piñera no lo veo hace muchos años. ¿Y tú crees que de verdad las AFP son un buen sistema? No, yo creo que el sistema como uno enfrenta la vejez, la tercera edad, básicamente es que hay que ahorrar. Y la pregunta es, ¿el ahorro la hace cada individuo? Y si no le alcanza, ¿lo ayuda a la sociedad? Que ese es el sistema de capitalización. ¿O el ahorro lo hacen los trabajadores activos para pagarle a los trabajadores? Pero alguien tiene que ahorrar. Y lo que tiene el sistema de capitalización, que es un sistema muy difícil de implementar porque tiene una transición muy dificultosa, es que introduce un calce automático. No hay un rebalse hacia el déficit fiscal y que después crea muchos problemas de lo que la gente ahorra con las pensiones. Ahora, el problema es que son muy malas las pensiones. Porque los sueldos son muy malos. Son malas porque los sueldos son malos, porque las mujeres tienen muchas, especialmente para las mujeres, tienen muchas lagunas. Y lo que yo dije en ese... a la AFP? ¿Cuál fue tu conclusión? Bueno, fue distinto a eso. Lo que yo hice fue escribí un informe independiente en que yo evalué el estudio que hizo la Comisión Bravo. Y mi conclusión esencial es que hay un tema de género muy grave y que las mujeres les ha ido muy mal en Chile en el tema de las pensiones y que por tanto para poder solucionar ese tema es muy importante favorecer a las mujeres en distintas maneras. Y la Comisión Bravo tiene algunas sugerencias en ese sentido, pero que no son suficientes. Bueno, no tenemos tiempo para ahondar. Si tuvieras que ponerle nota a Rodrigo Valdés, como profesor, no puedo... Sí, no, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo sé que en Chile ha habido inflación de nota. Cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, un 5,5 había el alumno de 6,5, el alumno de 6, digamos, uno en cada curso, uno de 6,5, uno de 6 y después 5,7. Y ahora yo sé que todos los alumnos, todos tienen buenas notas. No, yo le pondría en mi escala de esa época un 5,5. Un 5,5. 5,5. Y creo que ha hecho que sí, pero ha hecho una muy buena labor. Y hay que pensar cuál es la alternativa. Y creo que no, dado lo que haya, ha contenido las expectativas, ha ordenado la cosa. Creo que va a trabajar bien con el nuevo ministro del Interior. ¿Pero te gustaba más la dupla Burgos-Valdés o Fernández-Valdés? No conozco bien o no conozco al ministro Fernández. No, yo creo que es como la misma cosa, como se dice en el campo, ¿no? La misma cosa. Sebastián, se nos acabó el tiempo. Ay, qué pena. ¿Terminaste de contarle todo a tu papá con este libro? Estamos en paz. Sebastián Edwards, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación, por habernos dado el tiempo y por haber sido tan honesto como en el libro. Ha sido un placer y un honor conversar contigo. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos seguido en esta edición de CNN Íntimo y como siempre los esperamos en un nuevo capítulo. Que estén bien.